Hola, buenas tardes, gente. ¿Cómo les va? ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿alguien me escucha? Buenas, profe. Bueno, bueno. Hoy vamos a empezar con la última parte de la materia, sería el tema de cimentaciones, suelos especiales y aspectos geotécnicos de las fundaciones de presas. Así que el tema de las próximas evaluaciones. Acá están. Bueno, con lo que hemos dado hasta ahora, tendríamos el parcial número 4. Involucraría el tema de empuje de suelo, estabilidad de taludes y excavaciones. Y eso sería para el 15 de octubre, gente, el parcial. Le voy a pedir al ingeniero Uranga unos 40 minutos, 45 para dar el parcial. Un viernes. El laboratorio lo daríamos dentro de 2 semanas, después, el 29 de octubre. El 8 de noviembre sería el último parcial, lo que vamos a empezar a ver hoy hasta el final de la materia, y el 15 de noviembre sería el recuperatorio. Esperemos con eso terminar en plazo, digamos, antes de que empiecen los exámenes. Respecto de los prácticos de los software, no sé cómo van con el tema de estabilidad de taludes, porque si no le damos un poco más de plazo, si está medio trabado. Ha habido algún grupo que ha tenido un problema con el tema de Plaxis y ya se le van a juntar y demás, así que lo vamos a alargar. Sería para este viernes, pero lo podemos alargar hasta el 15 de octubre, después le vamos a mandar un correo con las fechas, así no se le juntan tantas cosas. Después se le juntan con otras materias, sé que octubre y noviembre son meses complicados, pero bueno, queríamos terminar antes. Pero quería entregar antes el trabajo de estabilidad de taludes y después, más complicado, le vamos a dar un poco más de... ¿Alguna consulta? Bueno, después le voy a pasar un correo con las fechas y demás, y ahora voy a empezar con el tema Voy a compartir la pantalla acá. Bueno, me avisan ustedes si pueden ver bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, el tema de cimentaciones superficiales también es una parte importante de la materia. Hay mucha gente que se dedica únicamente a la geotecnia y trabaja de eso, haciendo más que nada informes de cimentaciones. Digamos, la mayor parte de los estudios de suelo son recomendaciones de cimentaciones para estructuras, digamos. Hay informes, ¿no es cierto?, de estabilidad de talud, de empuje de suelo, análisis de estructuras, pero no son lo más común, digamos, para la gente que se dedica a geotecnia. Lo más común, diría que el 90% de los estudios de suelo son recomendaciones para fundaciones de estructuras, que pueden ser superficiales o profundas. En el caso de las cimentaciones superficiales, son aquellas que se realizan a poca profundidad, digamos, desde el terreno, y tienen la particularidad de transmitir la carga en el plano horizontal, digamos, donde apoyan, digamos, contra el terreno, digamos. El tema de la interacción entre el suelo y la estructura depende de varios factores, tanto de las características del suelo,
como de la forma de la fundación y de la flexibilidad de la estructura. Entonces, según el tamaño que tenga la fundación y según la flexibilidad de la estructura. Entonces, para un mismo tipo de suelo puede haber un distinto comportamiento o interacción, lo que se llama interacción entre el suelo y la estructura. Si nosotros consideramos una clasificación general de las fundaciones, podemos considerar que las fundaciones superficiales son aquellas que no superan 4 veces el ancho del lado menor de la base o de la fundación, digamos. Entonces, la relación entre la profundidad y el lado menor de la fundación sería menor a 4 para considerar como cimentaciones superficiales. Y en la práctica son aquellas en las cuales uno puede excavar con equipos normales de ejecución de obra, como retroexcavadoras y demás. Ya necesito equipos especiales, ya no dejan de ser cimentaciones superficiales. Luego tenemos las cimentaciones profundas, son aquellas en las cuales la relación entre la profundidad y el ancho es mayor que 4, dentro de los cuales tenemos los pilotes, son aquellos en los cuales la relación entre profundidad y ancho es mayor a 8 o 10, y luego tenemos algo intermedio que serían las pilas o pozos de cimentación, que tendrían una relación entre 4 a 8 de profundidad y ancho. En cada caso el comportamiento es un poco distinto. Y hay casos especiales como platea con pilotes que trabajan de los dos modos, digamos, tanto la parte superficial como cimentación profunda. Bueno, dijimos que son cimentaciones que transmiten las superficiales, la carga al terreno por su plano inferior, digamos. En cambio, las cimentaciones profundas transmiten tanto por fricción, digamos, entre el fuste, digamos, del pilote o la pila, como por la punta, digamos. En algunos casos es preponderante la punta, si encontramos suelo muy firme como una roca. En otros casos, si el suelo es muy blando, puede ser preponderante, digamos, la fricción. Pero siempre la fricción no es despreciable. En cambio, en este caso, en las cimentaciones superficiales, la fricción entre la parte lateral de la fundación y el suelo es despreciable. Entonces no se tiene en cuenta. Bueno, esto más o menos lo mismo, nos dice que la transmisión de las cargas que se aplican a una cimentación superficial se da únicamente por el plano de fundación horizontal inferior de la fundación, digamos. Entonces se trata de distribuir esa carga en una superficie mayor para que la presión que nosotros ejercemos sobre el terreno sea una presión que pueda ser soportada por el terreno sin deformaciones excesivas y sin que se produzcan roturas, digamos, en el terreno. Deformaciones excesivas serían deformaciones que no produzcan daño a la estructura o que no sean visibles, digamos. Siempre que nosotros ejercemos tensión sobre un cuerpo, vamos a obtener deformaciones. Es inevitable que haya deformaciones y que haya descensos, pero se trata de que esos descensos sean mínimos y sean imperceptibles, digamos, nadie se dé cuenta que existe algún descenso. Eso es sobre todo importante cuando nosotros construimos una parte de una vivienda, una edificación, y esa edificación se asienta y después venimos con otra, la nueva parte, y es casi inevitable que se note que la nueva edificación puede tener alguna fisura, algún descenso con respecto a la anterior, porque tiene un proceso de asentamiento que puede demorar cierto tiempo, y una vez que está terminada, o a medida que se va cargando, se va asentando. Bueno, los tipos de cimentaciones superficiales, hay muchos tipos, desde zapatas corridas, donde podemos apoyar tabiques, zapatas individuales, donde apoyamos columnas, zapatas combinadas para 2 o más columnas. En el caso de una serie de columnas alineadas se llaman vigas de fundación. Luego tenemos emparrillados, en los cuales podemos fundar muros formando alguna retícula. Y por último, una gran superficie como puede ser una platea, donde se fundan tanto tabiques como columnas. Bueno, las zapatas corridas tienen la particularidad de que tienen una gran extensión en la longitud con respecto al ancho de la fundación. Las bases pueden ser, dijimos, aisladas o combinadas. En el caso de las bases combinadas son muy usuales, digamos, en los casos
que tenemos columnas cercanas a las medianeras. Entonces, como no podemos ir con la base y avanzar sobre el terreno del vecino, tenemos que ir hacia un solo lado y se generan cargas excéntricas. Esas cargas excéntricas producen esfuerzos o momentos importantes en la fundación, y muchas veces la forma de absorber esos momentos es con una base combinada o con una viga de equilibrio que vincula a otra base, digamos. Bueno, las plateas son grandes extensiones, son por eso inconvenientes cuando los suelos son poco compactos en caso de los suelos blandos, o poco densos en caso de las arenas. Entonces, se logran distribuir los asentamientos en forma más uniforme. Pueden ser importantes en ese tipo de suelos y el problema que puede haber de asentamientos diferenciales, y eso se puede notar. Entonces, por ahí la platea soluciona esos problemas en esos casos de suelos blandos o poco densos que pueden tener grandes deformaciones. Bueno, otra cuestión importante es el tema de la flexibilidad o rigidez de la fundación. Se dice que la fundación es rígida si el vuelo que tiene respecto de la columna es menor a 2 veces la altura máxima que tiene la base, digamos. Y se dice que es flexible si ese vuelo que tiene respecto de la columna es mayor a 2 veces la altura que tenga, la mayor altura que tenga la base, ¿no? Entonces eso puede dar lugar a comportamientos distintos. Una fundación flexible ideal transmite asentamientos variables, digamos, se va a deformar mucho y los asentamientos van a ser variables, va a ser mayor en el centro y menor en los extremos. Eso redunda en una distribución uniforme de la carga que se transmite al suelo. Por el contrario, una fundación totalmente rígida va a producir asentamiento constante debajo de la fundación, porque la estructura prácticamente es indeformable, y eso produce un incremento de presiones en los extremos de la fundación, digamos. Entonces, la transmisión de presiones al suelo va a ser distinta si la fundación es totalmente flexible o totalmente rígida. En la realidad siempre tenemos situaciones intermedias, pero hay casos que se comportan más como una fundación rígida y otros más como una fundación flexible. Respecto a los asentamientos, nosotros podemos definirlo a través de lo que es la teoría de la elasticidad con el módulo de deformación, el coeficiente de Poisson. El problema es que por ahí el comportamiento del suelo no tiene un comportamiento lineal entre tensiones y deformaciones, entonces el módulo de deformación no es único, digamos, sino que tiene un mayor módulo, digamos, cuanto a menores tensiones, y luego va disminuyendo, digamos. Entonces, eso puede dar a algunos errores en el caso de los cálculos de los asentamientos. Pero bueno, la distribución de presiones que nosotros vimos con los bulbos de presiones y demás por distintos métodos puede servir para determinar la distribución de presiones en profundidad. En el caso de una misma sobrecarga, digamos, que nosotros estamos aplicando para una cimentación, si nosotros tenemos una cimentación continua y la tensión de fundación, digamos, va a ser igual a una fundación aislada, vamos a ver que la cimentación continua, digamos, vamos a ejercer mayores presiones en profundidad, ¿no? En el plano de fundación va a ser igual, ¿no es cierto? Pero en profundidad va a ser mayor en la fundación continua que en la fundación aislada, porque podemos considerar la fundación continua como una sucesión de bases aisladas que están una continuación de la otra. Entonces los bulbos de presiones de un sector, digamos, de cuadrado, digamos, influyen con los sectores aledaños, y entonces eso produce un incremento de presiones en profundidad. Entonces, para una fundación aislada, nosotros tenemos que prácticamente se puede considerar que las tensiones que superan el 10% serían las que producen la mayor parte del asentamiento en una fundación aislada. Llegarían a una profundidad de 1,5 o 2 veces el ancho de la fundación. En el caso de una fundación continua,
esa profundidad sería de 4 a 6 veces el ancho de la fundación, por lo que decía, digamos, el ancho de la colaboración de los tramos adyacentes si consideramos la fundación continua como una sucesión de elementos aislados, uno a continuación del otro, digamos. Entonces, en profundidad se generan mayores presiones a pesar de que no tenemos la misma presión en la fundación continua que la aislada. Entonces la fundación continua tiene mayores presiones en profundidad que la fundación aislada. Bueno, decíamos que el tema del coeficiente el módulo de formación, el coeficiente Poisson no son constantes para un suelo. Entonces, si nosotros representamos el diagrama de presiones y de formaciones, vamos a ver que tiene un comportamiento que no es lineal, puede tener este tipo de comportamiento, si es una arena un poco suelta, una arcilla poco compacta, y si es una arena muy densa, una arcilla muy compacta, puede tener este comportamiento donde tengamos un valor pico, digamos, de la tensión máxima que puede soportar la fundación. Entonces, la relación lineal entre tensiones y deformaciones únicamente la podemos obtener, digamos, en un primer periodo podemos considerar que existe proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. De ahí vamos a ver más adelante que el tema del coeficiente de seguridad tiene mucho que ver con el tema de no incrementar mucho las deformaciones fuera de este rango donde existe cierta proporcionalidad inicial. El incremento de deformaciones es muy importante con pequeños incrementos de tensiones. Bueno, ¿cómo fallan las fundaciones directas? Bueno, se ha visto algunos ejemplos clásicos como estos hilos que se construyeron en Canadá a principios del siglo pasado. Se habían hecho estudios de suelos con más que nada cargas superficiales y se había determinado que el suelo tiene una tensión admisible de 4 kilocentímetros cuadrados. Cuando se ejecutó esta gran estructura, como las cargas superficiales, digamos, tienen poca área, esta gran estructura tiene un área muy grande. Entonces, al ir llenando los hilos, se produjo el colapso. ¿Por qué? Porque si bien la tensión no superó la que se recomendaba de acuerdo a los ensayos realizados en la superficie, digamos, sí en profundidad, digamos, tuvimos un incremento mucho más importante que cuando se construyeron los hilos y se cargaron que en los ensayos realizados con pequeñas superficies, digamos. Entonces la colaboración de las distintas celdas de los hilos produjeron grandes esfuerzos, digamos, en profundidad. Y eso produjo la falla, digamos, la falla a través de una superficie de falla típica, digamos, que tienen los suelos por corte, donde se supera la resistencia al corte, y se produce un deslizamiento hacia uno de los lados. Puede ser que en algún caso puede ser que haya un descenso, pero siempre existe una superficie de falla de este tipo, digamos. Y acá la estructura colapsó rotando, digamos, y asentándose en un área mayor, tanto la base como parte del fuste, digamos. Y ahí quedó quieta, digamos. Bueno, eso lo podemos representar en el laboratorio aplicando cargas en superficie. En este caso se ven mantos de arena que tienen distintos colores y cómo se generan las superficies de falla. Aquí hay 3 zonas bien diferenciadas en este mecanismo de falla. Tenemos una parte triangular que es una cuña prácticamente indeformable, se llama cuña rígida, que está, digamos, trabaja en forma conjunta, digamos, con la fundación y desciende, digamos, junto con la fundación. Luego tenemos una zona que se llama de formación radial, digamos. Acá tenemos planos de formación radial, acá no está representado, ya lo vamos a ver más adelante, esta sería la zona 1, esta sería la zona 2. Y luego tenemos otra parte donde falla por esta superficie de falla, y acá tenemos falla por empuje pasivo, digamos, según la teoría de Rankine, digamos, este suelo, esta cuña, está empujando a esta y esta está empujando a esta, y acá se desarrollan los planos de falla de empuje pasivo con inclinaciones de 45 grados menos phi sobre 2, como habíamos visto en la teoría de empuje pasivo, ¿no?
Bueno, acá se ve algo parecido, acá se ve una parte triangular, un poco inclinada hacia el costado, y acá se ve una parte curva, y acá se ve ya un plano que tiene, un plano de falla que tiene una inclinación constante de ese ángulo 45 más phi sobre 2 que se produce en el empuje pasivo. Entonces el empuje pasivo que produce el hundimiento de esta cuña supera la resistencia al corte de esta zona del suelo. En este otro caso es para una arena poco densa, no se producen estos mecanismos de falla, sino se produce una especie de hundimiento y densificación del suelo, y se dice que el suelo falla por punzonado, ¿no? Entonces no hay una falla nítida, pero sí hay un descenso muy importante. En este primer caso, si hay una falla nítida, se llega a una resistencia máxima o capacidad de carga máxima de la cimentación que podemos determinar. Bueno, esto es algo parecido. Acá fíjense que se alcanzan a ver un poco las dos superficies de falla simétricas en ambos lados, digamos. Y acá hay dos triángulos, una parte donde hay rotación y después zonas de falla plana, digamos, con empuje pasivo. Bueno, esto es más o menos lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, los distintos modos de falla que tenemos, según el tipo de suelo, se van a producir falla por corte general, donde la superficie de falla llega hasta la superficie del terreno. Si el suelo no es tan denso, una arena no tan densa y una arcilla no muy compacta, medianamente compactas, se producen mecanismos de falla pero parecidos, pero que no llegan hasta la superficie del terreno. Se produce la zona 1 y la zona 2 y parte de la zona 3, pero no llega generalmente no llega hasta la superficie del terreno. Se llama falla por corte local, donde no hay un máximo definido, sino que nosotros podemos seguir incrementando la carga y se van a seguir incrementando las deformaciones. En cambio, en la rotura por corte general, vamos a obtener un valor máximo de carga, digamos, con la cual podemos cargar la cimentación hasta que se produzca la falla. Y una falla un poco repentina. En cambio acá se produce como una falla brusca al principio, con grandes deformaciones, pero a su vez, si seguimos cargando, se van a producir otras fallas bruscas de menor magnitud, pero se van a seguir asentando la cimentación. Y por punzonado, digamos, ya es un suelo mucho menos denso si fueran arenas, o muy blando si son arcillas, y ya no hay, lo único que hay es densificación de ese suelo en profundidad y en las partes, sectores aledaños a la superficie de la cimentación, y hundimiento, digamos. Pero no se genera ningún esfuerzo, digamos, que pueda llegar hasta la superficie del terreno, una superficie de rotura que llega hasta la superficie del terreno. Bueno, estos son los tres tipos de falla que les comenté. Falla por corte general, es una falla brusca que se produce con un valor máximo de capacidad de carga y la superficie de falla llega hasta la superficie del terreno. Falla por corte local, es una falla que no tiene un máximo, se van produciendo como pequeños descensos, un descenso brusco al principio y pequeños descensos luego que se va incrementando la carga. Y se genera una superficie de falla, pero no totalmente desarrollada hasta la superficie. Y por último tenemos en suelos más blandos la falla por funcionamiento con hundimiento progresivo del suelo y densificación del suelo a medida que se va hundiendo la cimentación. Bueno, ya dijimos, la falla por corte general se produce en arenas densas y suelos muy compactos. Estos son los mecanismos de falla donde se pueden visualizar tres zonas. Una zona que se comporta como una cuña rígida que se desplaza junto con la cimentación. Una zona aledaña donde se producen superficies de fallas, digamos, del suelo en forma radial. Y otra zona aledaña a esta que llega hasta la superficie del terreno, donde el suelo sufre empuje pasivo y rompe por empuje pasivo. Al llegar a la tensión del empuje pasivo del suelo, rompe y se producen planos de falla con una inclinación de 45 grados menos phi sobre 2, como predice la teoría de Rankine, digamos. Bueno, acá se ven las tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, un poco lo que ya les comenté, y se produce para arenas
de densidad relativa mayor a 70-75%, ¿no? Y arcillas muy compactas, o medianamente compactas o muy compactas. La falla por corte local, no se produce el desarrollo completo de la superficie de falla hasta llegar a la superficie, sino únicamente la zona 1 y la zona 2 se puede llegar a ver deformación del suelo, y a medida que se va cargando, digamos, se van produciendo como pequeños cimbronazos que a medida que incrementan la carga se producen incrementos medio bruscos, digamos, de los asentamientos, digamos. Y nunca tenemos un máximo. En el primer caso, digamos, que tenemos el primer asentamiento brusco, ya se dice que la cimentación ha colapsado. Bueno, se producen suelos en arenas que tienen densidad media, con una densidad relativa de 40-70%, y un suelo medio compacto a poco compacto, digamos. Y por último tenemos la falla por punzonado, en la cual únicamente se desarrolla la cuña rígida, y después luego hay deformación o densificación alrededor de esta cuña rígida y también una misma cuña rígida, y se producen asentamientos progresivos a medida que se va incrementando la carga, digamos. Nunca vamos a llegar a un máximo con este tipo de falla, digamos. Bueno, uno de los autores que ha estudiado mucho, digamos, las cimentaciones, luego de que Terzaghi desarrolló una teoría de cimentaciones, fue Besic, y un poco corrigió algunos aspectos de la teoría de Terzaghi. Él pronosticó, este autor Besic, que los tipos de fallas tenían que ver con la composición relativa del suelo, o la densidad relativa de las arenas, acaba desde 0 hasta 100%. Entonces, siempre que tengamos densidades relativas de arena cercanas al 100%, o desde el 70% en adelante, y si estamos con una cimentación superficial, vamos a tener cada vez falla por corte general. Pero a medida que la profundidad de la cimentación se va incrementando, podemos pasar a tener falla por corte local, porque puede ser que el plano de falla no llegue hasta la superficie del terreno, digamos. Entonces acá está representada la densidad relativa de la arena respecto de la relación entre la profundidad de la cimentación y el ancho de la cimentación. Y así sucesivamente, si seguimos incrementando la profundidad de la cimentación superficial, vamos a obtener falla por punzonado. Pero acá ya estamos pasando, digamos, el límite de lo que serían las cimentaciones superficiales, que sería la profundidad sobre el ancho tiene que ser menor que 4. Entonces ya estaríamos en una cimentación profunda, donde el plano de falla no llega, digamos, hasta la superficie del terreno, por más que el suelo sea muy denso, digamos, o muy compacto. Para una composición relativa media, si la cimentación está en superficie, va a tener falla por corte local, y si se incrementa esa profundidad, va a tener falla por punzonado. Y para una densidad relativa baja, siempre va a tener falla por punzonado, ¿no? En este caso, la relación profundidad sobre ancho está dada por este ancho característico, que es un ancho, digamos, en función de las dos dimensiones que tenga la cimentación, cuando ese ancho está sacado por esta fórmula, digamos. Cuando ese ancho cuando la zapata es cuadrada, ese ancho característico es igual al ancho de la zapata, y si no, puede ser un poco mayor. Bueno, algunos intentos, digamos, de hallar alguna ecuación, digamos, para predecir la capacidad de carga última de una cimentación superficial, es considerar, digamos, una superficie de falla forma circular. Entonces, en este caso, tenemos una carga última que aplicamos nosotros a la cimentación y produce la rotura por corte en esta superficie de falla del suelo. Entonces, lo que se opone, digamos, al corte es la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla, que acá está expresado por este término, 2pi por
la resistencia al corte, considerada como uniforme, digamos, a lo largo de la superficie de la falla, y también la sobrecarga del suelo que está al costado de la cimentación, dada por el peso específico del suelo y la profundidad, digamos, del suelo, digamos. Entonces acá tenemos una sobrecarga del suelo que se opone, digamos, a la rotura del suelo, digamos. No es tan sencillo esto porque la resistencia al corte a lo largo de una cimentación, digamos, no es constante porque, si ustedes se acuerdan de la fórmula de resistencia al corte, depende de la ecuación más la presión efectiva por la tangente del ángulo de fricción interna. Entonces la presión efectiva va a ser variable en profundidad. Y también podemos tener distintos estratos con distintas características. Digamos. Sacando eso de lado, si ya el corte tiene fricción, no va a ser, no podemos tener una resistencia al corte uniforme a lo largo de la superficie de falla por el solo hecho de tener fricción. Digamos. Bueno, esto se puede calcular acá como el momento que produce esta fuerza, que está dado por esta ecuación, este miembro, digamos, de la ecuación. El momento que produce la resistencia al corte, en un caso de un suelo únicamente cohesivo, que no tiene fricción, sería este primer término del segundo miembro. Y el momento que se opone a la rotación, dada por la sobrecarga del suelo que está al costado, digamos, de la cimentación, hasta el extremo de la superficie circular donde falla, que sería este segundo miembro. Digamos. Bueno, acá operando podemos llegar a que la capacidad de carga última va a ser 6,28, que sería 2pi, digamos, por la ecuación, por la presión efectiva, digamos, del suelo de esta profundidad. Digamos. Si la zapata está a una profundidad 0, sería 6,28, 2pi por la ecuación, digamos. Bueno, luego se vio que esa fórmula no era exacta, que esto daba valores mayores, digamos, que la resistencia al corte que se produce en las superficies de falla, como estas que están aquí, a ver si tengo una acá, como estas que se generan aquí. Acá se producen capacidades de carga última menores a esa superficie de falla circular, entonces esa fórmula no es exacta. Digamos. Más allá de que tiene el problema que únicamente podemos calcularlo si trabajamos con un suelo sin fricción, digamos. Un suelo sería una arcilla que no tiene fricción, tiene únicamente cohesión. Bueno, había algunos desarrollos que se habían hecho en resistencia de materiales, sobre todo trabajando con metales. Este autor Brandt había desarrollado una teoría de equilibrio sobre metales. Y luego a eso se le aplicó la ecuación de Mohr-Coulomb y se desarrolló la teoría, digamos, de falla de los suelos. Y el que desarrolló una teoría completa, digamos, la primera teoría completa, parcialmente completa, ya vamos a ver que tenía algunas cuestiones que es simplificativa, fue Terzaghi. Entonces, de acuerdo a las experiencias y demás, se vio que había tres zonas, una zona de lo que se llama la cuña rígida, que trabaja en conjunto con la cimentación y desciende y produce deformaciones en esta zona 2, deformaciones del tipo radial, y en la zona 3 se producen deformaciones por empuje pasivo y rotura por empuje pasivo al llegar a las tensiones de Rankine pasiva, o una inclinación de 45 grados menos phi sobre 2. Tienen todos estos ángulos de plastificación del suelo. Bueno, esto es un poco lo que ya habíamos expresado, y aplicando esta teoría se vio que para un suelo únicamente cohesivo, con esta superficie de falla, se llega a una capacidad de carga máxima de 5,14 C, que era igual a pi más 2 por C, digamos. Y no era igual a 2pi por C, como es en el caso de la superficie de falla circular. Acá tenemos 6,28 C y acá tenemos 5,14 C. Esto sin entrar con la fricción. Ahora cuando el tema de entrar en la fricción ya se complicaba. Entonces Terzaghi propuso, digamos,
la primera teoría que consideraba el tema de la fricción, para lo cual tuvo algunas hipótesis simplificativas. Entonces, él se dio cuenta, digamos, que la cimentación podía fallar por 3 mecanismos de fallas. En un suelo que tenía fricción, uno de esos mecanismos involucraba tanto la cohesión como la fricción, otro mecanismo involucraba tanto la sobrecarga que tiene el suelo en esa profundidad o la tensión efectiva que tiene el suelo en esa profundidad, esa tensión, peso específico por profundidad del plano de cimentación, y otra tensión involucraba al peso específico del suelo y el ángulo de fricción. Entonces, podía fallar por cualquiera de estos 3 mecanismos, pero a su vez los 3 mecanismos estaban colaborando a la sustentación de la cimentación y a evitar la falla, pero cuando fallaba, únicamente fallaba por uno de los 3. Un poco para tener una idea, sería como un banco que tiene 3 patas, digamos. Entonces, las 3 están colaborando a la estabilidad del banco, pero cuando falla hay una que es más débil y se va a romper por esa y no por las otras, digamos. No puede fallar por una y por 2 a la vez, digamos. Hay una que va a ser más débil y va a fallar por esa. Bueno, acá tenemos las distintas zonas que están en la teoría de Terzaghi, de falla de cimentaciones profundas. Tenemos una zona 1, donde se produce este empuje activo de Rankine, es el suelo el que está empujando, digamos, a esta otra parte del suelo, o sea, este suelo está empujando, si esto fuera una estructura, estaría empujando la estructura. Y acá tenemos la zona donde se producen deformaciones radiales o planos de fallas radiales, y acá tenemos la zona 3, donde sufre empuje pasivo, donde la estructura, si esto de la zona 2 fuera una estructura, estaría empujando al suelo o comprimiendo al suelo. Entonces, Terzaghi lo que hizo para analizar esto, consideró que dentro de sus hipótesis, que la profundidad del suelo no tenía que ser muy grande. Tomó un límite para la profundidad del suelo no mayor a la profundidad, al ancho B de la fundación. Entonces dijo, bueno, acá tengo una gran superficie de corte, yo voy a analizar hasta acá y esta superficie de corte la voy a despreciar, esta superficie de corte del suelo que está también colaborando, porque es menor, digamos, estoy trabajando con pocas profundidades. Y voy a reemplazar todo el suelo que está por encima del nivel de fundación por una sobrecarga. Entonces me olvido, digamos, de la resistencia al corte que tiene acá por encima del plano de fundación y reemplazo el efecto del suelo que está por encima por esta sobrecarga que es igual a la presión efectiva, gamma por H o por DF, digamos, que sería la profundidad de la fundación. Bueno, estas son las distintas hipótesis simplificativas que hizo Terzaghi, algunas que tienen que ver con respecto al suelo de fundación, aplica la teoría de Morcoulomb, algunas respecto a la fundación, dice que la fundación es rígida, y la más importante esta, relativa al suelo sobre el nivel de fundación, donde lo reemplaza directamente por una sobrecarga. Entonces, no considera la resistencia al corte por encima del plano de fundación que está colaborando. O sea que su problema o su solución llegó hasta este nivel, que es válido para una cimentación superficial que está apoyada en la superficie del terreno o a poca profundidad. O sea, cuando tiene un poco más de profundidad, ya empieza a tener algunos errores, digamos, subestimando la capacidad de carga. Entonces, no quedamos al lado de la seguridad. Bueno, él desarrolló finalmente una ecuación que tiene 3 términos. Un primer término depende de la ecuación y de un factor de capacidad de carga, que es el factor de cohesión, pero depende de la fricción. Cada término tiene un factor de capacidad de carga que depende de la fricción. Son únicamente funciones del ángulo de fricción interna del suelo. Y son todas ecuaciones exponenciales. Aquí el ángulo de fricción interna está como exponente del número natural. Y los demás tienen relación con, esta es la fórmula de NQ, que es el segundo factor de capacidad de carga, las demás tienen relación con NQ, digamos. Entonces todas tienen forma exponencial, digamos. Quiere decir que si aumenta mucho el ángulo de fricción, aumenta mucho los factores de capacidad de carga. De ahí viene el tema de la precisión, digamos, que
deben tener los ensayos de resistencia al corte. Entonces, no tener buenos datos de fricción y cohesión, sobre todo de fricción, redunda en diferencias muy importantes en cuanto a los factores de capacidad de carga que podemos estimar, digamos. Entonces, acá con pequeñas variaciones del ángulo de fricción sube mucho los valores de los factores de capacidad de carga. Entonces dijimos un primer término que depende de la cohesión y del factor de capacidad de carga de cohesión, pero todos estos factores de capacidad de carga son únicamente en función de la fricción. El segundo término que depende de la presión efectiva que hay en el plano de fundación, esa presión que por la cual Terzaghi reemplazó el suelo que estaba al lado de la fundación y lo reemplazó por el efecto de la presión que ejerce ese suelo a ese nivel. Entonces acá está expresado como gamma por D. Y un tercer término que depende del peso específico del suelo y del ancho de la base. Y acá está multiplicado por 1/2 para lo que es una cimentación corrida de un cimiento que tiene un ancho determinado y una longitud que podemos considerar infinita o semi-infinita, o sea, mucho más importante el largo que el ancho, mayor a 5 veces. Entonces, esta es la expresión de Terzaghi para determinar la capacidad de carga de una cimentación superficial. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá están las ecuaciones de los factores de capacidad de carga, que, como les dije, son funciones exponenciales del ángulo de fricción interna del suelo. Bueno, esto es válido para lo que se llama falla por corte general, donde tenemos valores máximos de capacidad de carga que llegan a determinado valor y no podemos superar ese valor, pero no es válido para falla por corte local o punzonado, que sería esta forma de la gráfica carga de asentamiento, digamos, de una cimentación superficial. En ese caso, para falla por corte local o falla por punzonado, lo que se hace es disminuir, digamos, los parámetros de corte. La cohesión se la multiplica por 2/3, entonces acá se aplica la misma ecuación, pero con una cohesión disminuida por 2/3, 2/3 de C, y los factores NC, NQ y N gamma serían NC', NQ' y N gamma' determinado no con el ángulo de fricción interna, sino con 2/3 del ángulo de fricción del suelo. Entonces, en vez de tener estas gráficas de los factores de capacidad de carga, tendríamos estas gráficas que serían en línea de trazo y nos darían factores de capacidad de carga mucho menores para el caso de rotura por corte local o por punzonados. Bueno, todo esto dijimos es válido para una cimentación corrida como este tipo, digamos. Entonces, ¿qué pasa si la cimentación es cuadrada o tiene otra forma? Bueno, el mismo Terzaghi hizo algunas variaciones de su forma para zapatas cuadradas. Tendrían un poco mayor de capacidad de carga. Acá el primer término estarían multiplicando por 1,3. El tercer término está un poquito disminuido, acá era 0,5, acá valdría 0,4. Y para zapatas circulares, según Terzaghi, el primer término se multiplica por 1,3 y el tercer término por 0,3. Después vinieron otros autores que completaron, ya vamos a ver más adelante, completaron la fórmula de Terzaghi hasta el nivel del suelo. Uno de ellos fue Meyerhoff, que introdujo a su vez 3 factores de capacidad de carga más por cada término. Entonces tenemos 4 factores de capacidad de carga por cada término. Algunos dependen de la forma, otros dependen de la profundidad, de otros dependen de la inclinación de la carga. Eso ahora está acá, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en el caso de tener nivel freático? Toda esta fórmula anterior era para cimentaciones por encima del nivel freático. El nivel freático no afectaba a la cimentación, digamos. Si aparece el nivel freático por encima del plano de fundación, el primer término de la cohesión no está afectado. El segundo término en realidad no estaría afectado si yo saco la presión efectiva, pero con la fórmula de Terzaghi era gamma por D. Entonces acá tendría
gamma por D sub 1, la parte que está por encima del nivel freático, y gamma prima o peso específico sumergido del suelo por D sub 2. Pero eso es directamente sacar la presión efectiva a este nivel de fundación. Entonces, acá podríamos reemplazar para todo cualquier tipo de cimentación como sigma prima en vez de gamma por D, y con eso nos olvidamos del problema, que multiplica NQ siempre. Y en el tercer término como la cimentación está por debajo del nivel de fundación, el suelo está sumergido, vamos a tener que trabajar con el peso específico sumergido, no con el peso específico del suelo o peso específico saturado, sino sería el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Bueno, si el nivel freático está por debajo del plano de fundación, si está por debajo a una profundidad D minúscula mayor al ancho B, es como si no existiera. Aplicamos la fórmula anterior donde no estaba el nivel freático. Si el nivel freático está a una profundidad D minúscula menor al ancho B de la fundación, por debajo de la fundación, pero a una profundidad menor al ancho B, tenemos que hacer una interpolación en el tercer término. Acá, en el primero y el segundo no habría cambios, y en el tercer término tenemos que interpolar. Tendríamos este peso específico asterisco que valdría entre gamma prima y gamma. Si el nivel freático está en el plano de fundación, valdría gamma prima, y si el nivel freático está a una profundidad de igual a B, al ancho de la fundación, valdría gamma, con esta formulita de interpolación, ¿no? Bueno, dijimos que Terzaghi hizo varias simplificaciones. La más importante era que reemplazaba el suelo por encima del nivel de fundación por una sobrecarga igual a la que produce el suelo. Entonces estaba despreciando la resistencia al corte por encima del plano de fundación. Entonces vinieron otros autores como Meyerhoff y Bring-Hansen que resolvieron el problema hasta el plano de fundación. Meyerhoff lo hizo por integración y Bring-Hansen lo hizo aplicando algunos factores empíricos con ensayos que había realizado, y los dos llegaron a expresiones parecidas. Bueno, estos son los factores de capacidad de carga de Basic, dados por Basic, que aplica Meyerhoff y Hansen, que variaban un poquito de lo que aplicaba Terzaghi. Tenía algunas consideraciones, sobre todo en la inclinación del ángulo de la cuña rígida y demás. Él varía un poquito los factores que dio Terzaghi, y son los que se aplican hoy en día, están en la bibliografía, y dependen únicamente del ángulo de fricción. Yo con el ángulo de fricción, por ejemplo, acá a 30 grados puedo sacar NC igual a 30,3, NQ 18,4, N gamma 15,1. Y así con el ángulo de fricción saco los factores de capacidad de carga de la fórmula de Terzaghi. Esto más o menos ya lo vimos, son las variaciones de Terzaghi para la zapata cuadrada y circular. Y esto sería la teoría de Bring-Hansen, que hay un paper ahí, se lo dejé en la bibliografía, que es una teoría de cimentaciones superficiales y profundas, una teoría universal de cimentaciones. Entonces, acá ya, aparte de los factores de capacidad de carga de Terzaghi, NC, NQ y N gamma, el Bring-Hansen, que es un autor dinamarqués o danés, incorpora acá 3 factores más por cada término. Un factor SC, que sería S de shape, de forma, que depende de la forma, pero para el término de ecuación. Un SQ, que depende de la forma, pero para el término de profundidad o presión efectiva, digamos. Y otro factor S gamma para el término de peso específico, digamos. Y así lo mismo, un factor D sub C, D viene de dip, de profundidad, para el término de ecuación, D sub Q para el término de presión efectiva o profundidad, y D sub gamma también para el tercer término. Lo mismo para los factores de inclinación, IC, IQ y gamma, digamos. Bueno, estos son los factores, las fórmulas NC, NQ, N gamma que plantea Bring-Hansen para el factor de capacidad de carga. NC, NQ, N gamma son parecidos a lo que tenía Terzaghi, pero tienen alguna pequeña diferencia, algunos de estos acá. Algún factor de alguna de las fórmulas.
Y acá están cómo se determinan los factores SC, SQ, S gamma y DC, DQ de gamma. SC tiene relación con la forma, entonces tiene relación con la relación B, el ancho de la zapata, ancho menor, y la longitud de la zapata. Si una zapata cuadrada, esto sería 1. Entonces, acá se simplificaría, pero si una zapata rectangular, B y L no son iguales. Entonces, acá tenemos SC, que acá tenemos relación entre B y L. Si B y L son igual a 1, SC vale 1, y después se va incrementando acá con el ángulo de fricción interna, o puede ir disminuyendo también con el ángulo de fricción interna acá. Bueno, acá tenemos, no, perdón, este siempre va incrementando en la parte de arriba. Acá tenemos S gamma hacia abajo, S gamma. S gamma va disminuyendo acá con el ángulo de fricción interna. S gamma lo podemos determinar también en función de SC y SQ igual a SC. Así que acá ya tenemos resuelto con estas dos ecuaciones los tres factores adicionales de Bring-Hansen por forma. Entonces, esto vale para cualquier tipo de zapata, cuadrada, continua y demás. Y acá tenemos los factores de profundidad. Acá tienen en cuenta que Terzaghi no llegó hasta la superficie del terreno, entonces como que le estaba faltando una parte, y acá calculó D sub C con esta ecuación que depende de la relación B sobre D, o sea, del ancho de la zapata y la profundidad. Y acá tenemos este gráfico que expresa lo mismo que la ecuación, donde tenemos D sub C en función de D sobre B y del ángulo de fricción interna, ¿no? D sub C aumenta también con el ángulo de fricción interna del suelo. Y D sub Q tiene relación con D sub C, y D sub gamma siempre vale 1. Y después acá tenemos los factores de inclinación, si la carga está inclinada o tenemos un momento, digamos, sobre la zapata, tenemos una fuerza horizontal que produce un momento, o tenemos directamente un momento sobre la zapata. Ese momento, esa fuerza horizontal H por L, desde el punto de vista aplicada hasta el plano de fundación, determina un momento. Y bueno, acá calcula Bring-Hansen con estas fórmulas acá, I sub Q, tiene en cuenta, digamos, el área A por L, B por L sería el área, por la ecuación, por B, B sería la fuerza vertical, acá, y acá aparece el ángulo de inclinación phi y de la carga, y acá H, que sería la carga horizontal, digamos. Entonces, con toda esta ecuación puedes sacar un factor de inclinación para el segundo término, y su C está en función de ese factor de inclinación, y su gamma también. Y acá tenemos distintos gráficos para sacar I sub C, I sub Q y su gamma, ¿no? Otro autor que también resolvió el problema para cualquier tipo de fundación fue Meyerhoff, que aplicó factores parecidos, pero le llamó F, FC de la forma S, FCS, FCD de profundidad, que afectan al primer término de la ecuación, y FCI de inclinación. Lo mismo FQS, FQD, FQI, también con el tercer término. Y acá están las ecuaciones, digamos, de Meyerhoff para sacar los distintos factores. Los factores de forma dependen de la relación de los lados de la base B y L. Los factores de profundidad dependen de la relación D sobre B, o sea, profundidad sobre ancho menor de la base. Y los factores de inclinación dependen del ángulo de inclinación de la carga. Y con esta formulita se pueden sacar todos estos factores. Entonces, si yo aplico la teoría de Meyerhoff, por ejemplo, tengo que sacar, o de Bring-Hansen, tengo que sacar 4 por 3, 12 factores. Si aplico la de Terzaghi, únicamente tengo que sacar 3 factores de capacidad de carga, que los saco con un ángulo de fricción y directamente los saco rápidamente. Pero nadie me dice que yo no puedo aplicar Bring-Hansen ni Meyerhoff porque son más completas. Y
capacidad de carga un poco menores. En el caso de cimentaciones que tienen poca profundidad, no tienen mucha importancia. La mayor importancia está dada en cimentaciones que tienen bastante profundidad respecto a la superficie. Entonces ahí, si quiero afinar un poco el lápiz, puedo trabajar directamente con Brink Hansen o con Meyerhoff. Cosa que no es tan común, digamos, la mayoría de las veces trabaja con Terzaghi por una cuestión de comodidad más que nada, para no sacar tantos factores y demás. Pero si yo quisiera trabajar, nadie me impide que yo trabaje con esta fórmula que es más completa, ¿no? Bueno, otra cuestión que hace las cimentaciones superficiales son las cimentaciones cargadas céntricamente, que tienen un momento. Entonces producen un diagrama de presiones en el plano de cimentaciones que no es uniforme. Van a tener mayor carga en la dirección donde está el momento, digamos en este extremo, y menor carga en el otro. Entonces, en ese caso yo podría sacar la carga máxima si tuviera un diagrama trapezoidal, digamos, de presión en el suelo, con estas fórmulas que tienen en cuenta tanto la carga vertical como el momento. Puedo sacar la carga máxima y va a ser igual a la tensión máxima, digamos, que hay en el suelo, va a ser igual a la carga vertical dividido la superficie de la base, más 6 veces el momento dividido b cuadrado L. Y la carga mínima es similar, nada más que el segundo término está restando y va a tener una disminución de la carga promedio que produce la carga vertical, digamos. Acá aparece el término E, que es la excentricidad, que va a ser igual al momento sobre la carga vertical. Para excentricidad es mayor a un sexto, digamos, del lado, ya se produce un diagrama que genera presiones negativas en un extremo de la base. Si nosotros tuviéramos una excentricidad igual a un sexto, digamos, de la base, estaríamos ubicados con la resultante del diagrama, estaría ubicado a un sexto del centro, es decir, que sería a un tercio del extremo de la base. Entonces tendríamos un diagrama triangular, donde la presión mínima que ejerce la carga y el momento sobre la base sería 0, y acá tendríamos un máximo. Pero si superamos esa excentricidad de un sexto, ya tendríamos presiones negativas, el suelo no soporta presiones negativas, entonces tendríamos un diagrama triangular de este tipo, donde tendríamos un ancho efectivo menor al ancho de la base. Entonces, la carga última hay que tener en cuenta que no depende del ancho de la base en ese caso, sino de el ancho efectivo. Podemos sacarlo con esta formulita, donde interviene el ancho efectivo acá, que efectivamente está colaborando con la base, donde tenemos presiones positivas, digamos, de la cimentación sobre el suelo, digamos. Bueno, otras particularidades que tenemos que tener en cuenta en el caso de haber rocas. Es bastante complejo el tema de la capacidad de carga última. Acá hay algunos casos muy sencillos nada más. Si la roca es una roca sana, podemos considerar, y aplicamos una cimentación superficial, podemos considerar prácticamente como la ecuación de Terzaghi, digamos, donde el segundo término desaparece porque no tenemos carga al costado de la cimentación. Podemos aplicar directamente este término y aquí sí tenemos nosotros una roca que está muy fracturada. Entonces acá el primer término de cohesión para el macizo de cimentación, que ahora sí no habría cohesión porque tenía una gran fisuración, entonces desaparece el primer término y acá aparece, digamos, el tercer término más cierta profundidad, si esto está a cierta profundidad, digamos, en términos de presión, si está a cierta, o de profundidad, si está a cierta profundidad, digamos, dentro de esa roca fisurada. Hay muchas fórmulas y demás. En la práctica lo que se suele hacer es por recomendaciones, como puede haber fisuración
digamos, o microfisuras en la roca. Se toma como capacidad de soporte, digamos, para cimentaciones un cierto porcentaje de la resistencia a la compresión simple de la roca, digamos. Se hace un testigo intacto, digamos, a la resistencia a la compresión, y se toma un 20% como capacidad de carga última para cimentaciones sobre roca de la resistencia a la compresión simple. Eso en el caso que la roca no sea muy alterada, digamos, sino que no tenga muchas fisuras. Acá, por ejemplo, hay un diagrama donde en función del índice de RQD, que mide la calidad de la roca, de acuerdo a los trozos que podemos sacar mayores a 15 centímetros de longitud, fíjese cómo baja, digamos, la capacidad de carga, digamos, del macizo de fundación, desde un RQD de 100 a un RQD de 0 casi, se va casi a menos del 10%. Entonces, por ahí ese 20% puede ser mucho, puede ser aplicable en algunos casos de roca que tiene poca fisuración, pero en caso de roca que tiene más fisuración hay que tener más cuidado y afectarlo de un valor mayor, digamos. Los mecanismos de falla de las cimentaciones superficiales, aparte, digamos, de la capacidad portante, hay que tener en cuenta otras cuestiones, como puede ser si está cerca de un talud, la falla por deslizamiento, digamos, la carga, digamos, sobre la cimentación puede producir sobrecargas en el suelo que produzcan la falla del talud o el deslizamiento del talud. También puede ser que alguna hipótesis puede ser que se rompa la cimentación antes que el suelo, pero al romperse la cimentación, que sea muy débil, digamos, la superficie con que apoya la cimentación va a ser menor y eso va a poder producir la rotura, digamos, del suelo, digamos. Entonces hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta, aparte, en casos particulares que estemos cerca de un talud, o también la cuestión de los asentamientos, que no produzca asentamientos excesivos, eso es bastante importante, y vamos a hablar un poco de asentamientos. Bueno, otra cuestión que es bastante importante, una vez que yo saqué la capacidad de carga última, aquella que produce la rotura de la cimentación, es el tema de la capacidad de carga admisible, que tiene que ser igual a la capacidad de carga última disminuida por un factor de seguridad. Entonces eso depende tanto del tipo de estructura que tengamos, ya lo vamos a ver acá, esto está en inglés, pero vamos a ver otra tablita que está en castellano, como de la cantidad de estudios de suelo que tengo. Si yo tengo estudios de suelos muy completos, puedo tomar mayores capacidades de factores de seguridad, menores factores de seguridad que si estoy limitado con los estudios de suelos. Tenemos estudios de suelo que no son muy completos, no estoy muy seguro, digamos. Generalmente se tienen factores de seguridad del orden de 2 a 3. Lo más usual en suelo es tomar 3. Un factor de seguridad de 3. Entonces calculo la capacidad admisible de la cimentación o tensión admisible como la capacidad de carga última dividido 3. Eso también un poco tiene en cuenta, digamos, que el suelo no es un material heterogéneo y tengo muchas incertidumbres, pero también tiene en cuenta otro factor importante, que es tratar de limitar las deformaciones. Entonces yo tengo que trabajar con un factor, si quiero limitar las deformaciones, tengo que trabajar con un factor de seguridad alto, porque si usted mira acá la gráfica de tensión de formación del suelo, esto es para carga por corte general y esta falla por corte local. Si yo me desplazo de la zona, digamos, cercana al inicio, voy a tener grandes deformaciones. Entonces eso puede repercutir después, capaz que el suelo no se llega a romper, pero puede producir tensiones muy importantes en la estructura de hormigón y en estructura de mampostería, ni hablar. Digamos, si tengo asentamientos diferenciales, eso puede ser muy complicado. Entonces es importante disminuir los asentamientos, y una forma de disminuir los asentamientos es considerar un factor de seguridad alto, digamos. Entonces, para suelos, normalmente es tomar un factor de seguridad igual a 3 para calcular la tensión admisible. Ahora, si yo tengo un suelo cementado, como una tosca o una roca, bueno, ahí me puedo tomar cierta libertad y puedo bajar ese coeficiente de seguridad a 2, porque estoy seguro, digamos, que los asentamientos no van a ser importantes.
Entonces puedo tomar otro factor de seguridad. No siempre tengo que tomar 3. Lo habitual es tomar 3. En algunos casos se puede tomar 2 únicamente por el tipo de suelo, digamos. Bueno, acá hay algunas magnitudes de asentamiento que se producen falla por corte general del 4 al 10%, que con respecto al ancho B, que para una cimentación, una zapata de 1 metro, un 10% es totalmente inadmisible. El asentamiento, tener 4 centímetros de asentamiento es totalmente inadmisible. Y para acá, falla por corte local son mucho más grandes, entonces ahí ya estamos peor, digamos. Entonces siempre hay que tener cuidado con esto. Otros autores consideran que en vez de tomar directamente la tensión admisible igual a la capacidad de carga dividido el factor de seguridad, hay que tomar la tensión admisible neta, aquella a la cual puede incrementar la tensión a la cual está sometido el suelo. Entonces, la tensión admisible neta o el factor de seguridad sería igual a la sobrecarga que yo le voy a aplicar, sería QSU, la carga última, menos la carga que ya tiene el suelo a esa profundidad, sobre la tensión admisible neta. Entonces, si yo quiero sacar la tensión admisible neta, divido esta diferencia entre la capacidad de carga última menos la sobrecarga a la que está sometido el suelo, divido el factor de seguridad, y eso me da un margen para tener una mayor capacidad de carga sin hacer ninguna trampa, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, este criterio, si nosotros tenemos que la capacidad de carga última, aplicando este criterio usual, digamos, la capacidad de carga última es igual a 3 toneladas por metro cuadrado, y ya el suelo está sometido, porque tiene cierta profundidad, una tensión de 1 tonelada por metro cuadrado, si yo hago el factor de seguridad, me va a dar, si le aplico un factor de seguridad 3, me va a dar que la tensión admisible va a ser 1 tonelada metro cuadrado, pero ya está ocupada por la sobrecarga que tiene el suelo, entonces no puedo incrementar más esa sobrecarga. En cambio, aplicando este criterio para el mismo caso, la diferencia de la capacidad de carga sería 3 menos 1 sería 2, el incremento de carga hasta la capacidad de carga última, y si yo lo divido por factor de seguridad sería 2 sobre 3, me da 0,67. Quiere decir que yo puedo incrementar la tonelada por metro cuadrado que tiene el suelo de tensión a esa profundidad naturalmente con 0,67 toneladas metro cuadrado, que es algo, digamos, puedo fundar algo. Aplicando este criterio no podría fundar nada, digamos. Bueno, acá hay una tablita, esa que estaba en inglés, que nos dice que depende de la importancia del proyecto y el tipo de estudio de suelos. Cuando el proyecto es más importante, necesito factores de seguridad más importantes, y cuando el proyecto es menos importante, necesito factores de seguridad menos importantes. Puedo poner factores de seguridad menos importantes. Y si la exploración es muy completa y estoy bastante seguro, puedo bajar los factores de seguridad con respecto a un estudio de suelo que no estoy muy seguro. Entonces, pero siempre andan en alrededor de 3. Fíjense que acá más o menos siempre el 3, acá llega a 4 máximo si el proyecto es muy importante y no tengo estudio de suelo muy desarrollado, que no es algo común. Y acá llegaría un mínimo de 2 para un edificio común de oficina o residencial, que no sea de gran envergadura, digamos, una vivienda, y tengo un estudio de suelo que me deja totalmente tranquilo, digamos. Si no, tendría que tomar 3. Bueno, acá hay otras recomendaciones para distintos tipos de usos. Y acá hay algunos valores orientativos. Muchas veces la gente pregunta cuánto puede ser la tensión que yo puedo tomar como tensión admisible. Yo siempre le digo, haga un estudio de suelo. No, pero el cliente no quiere hacer estudio de suelo. Bueno, el problema del cliente, ¿no? Estas son recomendaciones, a grosso modo, que uno puede tomar no para hacer un cálculo de estructura, sino para hacer una primera aproximación, digamos, pero siempre hay que hacer estudio de suelo porque nos podemos encontrar con cuestiones de suelos blandos que no están previstas, cuestiones de relleno, cuestiones de suelos expansivos, y después las consecuencias van a ser mucho más graves que haber pagado unos pesos, haber, supuestamente según el cliente, malgastado unos pesos en un informe, digamos, pero no es algo que sea recomendable hacer un proyecto sin un estudio de suelo hoy en día. Bueno, vamos a tratar de ir terminando.
Respecto del tipo de fundación, digamos, si tenemos una arena densa o un suelo muy compacto y las tensiones de fundación no son muy importantes, no superan, digamos, la capacidad de carga, podemos hacer fundaciones directas. Ahora, si tenemos una arcilla muy compacta en superficie y abajo tenemos un suelo blando, por ahí la recomendación sería no irse muy profundo, digamos. Generalmente se dice, bueno, vamos a poner una profundidad de 80 centímetros, metro para quedarnos tranquilos. Hay veces que decimos, no, pongamos menos profundidad, pongamos 20 centímetros, 30, porque no quiero ir muy profundo porque abajo tengo un suelo blando. Entonces este suelo soporta, digamos, la capacidad de carga porque la superficie de falla pasaría por acá, pero si yo lo pongo más profundo, ya la superficie de falla pasa por el suelo blando y no sería conveniente una solución de profundizar mucho acá, la fundación no sería conveniente. Entonces acá, si yo tengo este caso, me quedo lo menos profundo posible, digamos. Siempre tengo que tener un margen, ¿no es cierto? En el caso de una arena suelta, por ahí puedo fundar con una platea o puedo llegar a poner pilotes si la capacidad de la zapata no es admisible por la arena, digamos. Bueno, casos contrarios, donde tengo suelo blando en superficie y suelo consistente en profundidad, bueno, tengo que ir con cimentaciones profundas. Si las cargas son importantes, si las cargas son pequeñas, bueno, puedo hacer un relleno compactado que tenga cierta consistencia y puedo aplicar una platea, por ejemplo. Entonces, con cargas pequeñas, los asentamientos, acá puede haber asentamiento por consolidación, no son importantes, me puedo quedar tranquilo con este sistema. No directamente sobre el suelo blando, sino sobre un relleno compactado. Bueno, acá tengo otros casos donde tengo arena suelta, suelo blando y suelo consistente abajo. Bueno, si las cargas son importantes, me voy abajo con cimentaciones profundas, bueno, me queda otra. Si las cargas son pequeñas, puedo llegar a hacer una platea en superficie. Sería parecido a uno de los casos anteriores. Acá tengo algo parecido, nada más que tengo roca en profundidad y suelo blando arriba. Tengo que ir con cimentaciones profundas hasta la roca. Y acá tengo un poco de todo, suelo blando, arena media densa, no es tan poco densa, siguen arcilla blanda por debajo y arcilla compacta arriba. Si las cargas no son muy importantes, puedo ir con pilotes de poca profundidad hasta esta arena media densa, y si las cargas son más importantes, tengo que ir hasta el terreno más consistente, que está a más profundidad. Bueno, vamos a tratar de terminar con esto. El tema de los asentamientos es un tema bastante complejo y poco preciso, diría yo, los cálculos de asentamiento. Son importantes los cálculos de asentamiento porque es otra limitación en cuanto al diseño de las fundaciones, digamos. Entonces hay muchos métodos de cálculo, algunos son semi-empíricos, otros son teóricos, que ocupan la teoría de la elasticidad en función del módulo de formación y el coeficiente de Poisson, y otros son directamente empíricos, que tienen en cuenta de acuerdo a ensayos que se realizan, ensayos de placas de carga sobre todo. Entonces, de acuerdo a esos ensayos, hay ciertas formulitas que podemos calcular los asentamientos. Eso en lo que hace a asentamiento inmediato o elástico. Y después si tenemos suelos blandos, saturados, finos, podemos tener problemas de consolidación primaria y secundaria que ya vimos en otra parte de la materia, digamos. Bueno, los asentamientos pueden producir descensos, pueden producir asentamiento, puede haber asentamientos diferenciales entre una parte y otra de la estructura y puede haber rotaciones. Acá hay algunos valores máximos permitidos, por ahí algunos son medio exagerados, hay que tener un poco de cuidado con estos valores porque pueden llegar a ser importantes. Bueno, acá sería uno que sería un poco para tener en cuenta, sería pórtico de concreto armado, asentamiento diferencial, 0,25% de L. L sería la longitud, digamos, del pórtico, digamos. Entonces, 0,25%, si tengo
1 metro serían 2,5 milímetros, si tengo 10 metros sería entre pata de pórtico y pata de pórtico sería 2,5 centímetros. Entonces para 10 metros, 2,5 puede ser un valor poco límite. Yo creo que por ahí menos de 2 centímetros sería para una longitud muy larga, digamos, y para 3 metros, que por ahí la usual separación, cuando tengo muchas columnas, no debería ser más de 1 centímetro de asentamiento diferencial entre una y otra. Bueno, para que sea tolerable por la estructura de hormigón, digamos, si tenemos estructura de mampostería ya sería más grave, ¿cierto? Porque se producirían fisuras, digamos. Bueno, esto es un poco lo mismo, lo que es asentamiento inmediato, asentamiento por consolidación primaria, secundaria, y cálculos de los asentamientos. Y dijimos que hay varios métodos empíricos, teóricos. Acá hay algunos dado por Meyerhoff, para arenas. Entonces, en este caso, lo da en función del número de golpes del ensayo de penetración estándar, SPT. Bueno, de acuerdo a la tensión de fundación y el número de golpes, se puede determinar un asentamiento para bases de lado menor a 1,25. Para base de lado menor mayor a 1,25 sería esta formulita. Y acá una formulita para una platea, digamos. Bueno. Bueno, acá hay algunas formulitas que tienen en cuenta, digamos, el módulo de formación, el coeficiente de Poisson. Acá hay algunos valores del módulo de formación para distintos tipos de suelo, el coeficiente de Poisson. En general, todos estos métodos sobreestiman los asentamientos y dan valores un poco más altos de lo que pasa en la realidad, digamos. Y por consolidación ya vimos cómo se puede calcular, ¿no? Bueno, estos son otras fórmulas que tienen en cuenta, digamos, la relación B sobre BL con la profundidad, y se pueden sacar el asentamiento para una carga radial acá en este caso. Y acá hay otras formulitas, hay varias fórmulas. Esto para arcillas saturadas, que el asentamiento tiene relación, acá esto es importante, tiene relación directa con el ancho de la cimentación, o sea, es proporcional al ancho de la cimentación, más allá que todas trabajan con la misma tensión de fundación. Entonces, una zapata, según esta formulita, que tenga 1 metro va a tener un asentamiento, supóngase de 1 centímetro, una zapata que tiene 2 metros va a tener un asentamiento de 2 centímetros para la misma tensión de fundación. Esto no está diciendo, digamos, que el asentamiento depende mucho de la superficie de la cimentación, digamos. Depende de la carga que le aplicamos, pero también de la superficie. Y acá hay otros coeficientes, acá tenemos el módulo de formación y otros coeficientes que dependen de la relación L sobre B y D sobre B. Bueno, también podemos calcular los asentamientos realizando ensayos de placa de carga. Entonces, S0 sería el asentamiento para una carga de ancho B0. En el caso de arcillas, directamente con el asentamiento que tuvimos para la placa y la relación entre las bases, acá directamente es proporcional al ancho de la base. Vamos a tener un asentamiento proporcional al ancho de la base con respecto a la placa, digamos. Para arena no es directamente proporcional, pero interviene también el ancho de la base. Entonces siempre el ancho de la base es importante en los asentamientos porque para la misma tensión, si nosotros tenemos una base, supóngase de 1 por 1, vamos a tener una cierta presión en la superficie de contacto, pero un bulbo de presiones en profundidad. Si tenemos una base de 2 por 2, vamos a tener la misma presión en la superficie de contacto, pero en profundidad las presiones que ejercen 4 sectores de 1 por 1 van a ser mayores a las que ejerce un sector solo de 1 por 1. Entonces, es indudable que va a haber mayor asentamiento en el caso de zapatas más grandes. Bueno, acá algunas
cuestiones empíricas que tienen que ver con el número de golpes y demás. Un poco rápido con esto. Ensayo de placa de carga, medio que ya dije todo esto de acá, que son formulitas que hay. El tema del coeficiente de balasto, ya les comenté, digamos que se toma una relación. Esto se toma mucho para los programas de estructura, se toma una relación para una deformación del 5% de una pulgada. Entonces sería para 0,127 centímetros, se toma la relación entre la sobrecarga y la deformación y me daría el coeficiente de balasto. Pero ¿qué pasa si no tengo esa deformación? Si la deformación es menor o mayor, entonces el coeficiente de balasto va a ser mayor o va a ser menor. Entonces, porque el coeficiente de balasto no es un parámetro para representar bien el fenómeno de deformación del suelo. Digamos, algo muy burdo, digamos, que aplican por ahí los programas de estructura, aplican eso como un resorte que tiene un coeficiente de balasto, un coeficiente de formación del resorte, pero no es la realidad, digamos. Bueno, está este otro método de Sherman que tiene en cuenta, divide, digamos, en distintas profundidades y saca con este gráfico un coeficiente I sub z de influencia para distintas profundidades en relación del módulo de formación y de la profundidad de esos distintos sectores y la presión ejercida y algunos coeficientes determina los asentamientos que puede producir una cimentación superficial. Bueno, esto es una cuestión, esta sí es una cuestión bastante importante que dice el concepto erróneo de la presión admisible. Lo usual es que un calculista pide un estudio de suelo, entonces el responsable del estudio del suelo le dice que la tensión admisible para fundar a tanto, se le recomienda fundar a tanta profundidad con tal tensión admisible. Entonces el calculista pues lo que hace dividir la carga que hay en cada cimentación dada por la carga de la columna, más las bases, más el peso del suelo por arriba de la base, lo divide por la tensión admisible y obtiene el área de la base. Y hace lo mismo con todas las bases. Y eso es lo que redunda en que haya bases chiquitas, bases grandes, de acuerdo a la carga que reciba, y va a haber bases chiquitas que tiene como el asentamiento, depende de la tensión aplicada en la cimentación y el área. Va a haber bases chiquitas que van a tener poco asentamiento y bases grandes que van a tener mucho asentamiento. Entonces vamos a tener asentamientos diferenciales. Eso en el 99% de los casos, según lo que dice acá esta diapositiva, se trabaja así. Yo diría que casi el 99,9% de los casos. Pero no sería lo razonable. Lo razonable sería trabajar con menores tensiones para bases más grandes para equiparar los asentamientos entre las distintas bases. Sería un trabajito que deberíamos tener en cuenta, ir teniendo en cuenta las deformaciones y las tensiones. Entonces la tensión admisible únicamente sería para la base menor, que nos recomienda sería para la base de menor dimensiones, que va a tener menor asentamiento, y las bases más grandes tenemos que disminuirla para que los asentamientos sean compatibles. Bueno, hoy en día hay programas, nosotros no los vemos porque son programas pagos y que trabajan con el tema de tensiones de fundación y asentamientos, como este programa italiano GeoStru, está bastante difundido. Es nada más que una calculadora, acá ocupa fórmulas, acá yo puedo elegir con qué fórmula trabajo, la fórmula de capacidad de carga de Brinch-Hansen, de Terzaghi, de Meyerhoff, de Bessig. Entonces acá elijo cuál es el factor de seguridad, cuál es la capacidad de carga última. Y bueno, me saca grafiquitos así como este, que puedo cargar los distintos estratos, entonces en función de los distintos estratos calcula la capacidad de carga y los asentamientos. Me dibuja el bulbo de presiones, igual que nosotros vimos cómo se calcula, nada más que ocupa fórmulas y dibuja el bulbo de presiones para distintas profundidades. Y calcula asentamientos, por distintos autores puedo calcular asentamientos, y en forma rápida con este programita puedo calcular asentamientos y podría trabajar equiparando asentamiento y no equiparando tensiones admisibles para cada fundación con este programita, por ejemplo. Pero es, más que nada, no es nada de elemento finito ni nada de eso, es un programa que ocupa fórmulas. Tiene la particularidad que le puedo ingresar la geometría, ver la profundidad acá, el ancho de la base, la profundidad, los parámetros del suelo. Entonces, le ingreso todos los datos y el programa se encarga solo de elegir los parámetros que van en la fórmula de capacidad de carga, en la fórmula de asentamiento y demás.
Bueno, por otro lado tenemos, aparte de las cimentaciones individuales, de columnas, tenemos el tema de las plateas. Las plateas, ya dijimos, se ocupan para distribuir cargas en mayores áreas, cuando tenemos suelos blandos, suelos poco densos, y también para obtener asentamientos, disminuir los asentamientos diferenciales entre distintas zapatas. Y la forma de trabajar podría ser dividir la platea en sectores y trabajar con coeficiente de beso, lo más usual trabajar con coeficiente de balasto y con resortes, y si no trabajar con un modelo de elemento finito como Plaxi, pero ya tendría que ser 3D, no podría ser el 2D. Entonces se podría llegar a trabajar una platea con Plaxis también. Bueno, esto para terminar, por último, el tema de la fundación de maquinarias sería un caso especial. La fundación de maquinaria que producen vibraciones, entonces producen cargas cíclicas sobre la cimentación. Entonces eso puede generar problemas con la cimentación. Entonces acá hay una serie de recomendaciones, sobre todo lo que se recomienda para cimentaciones de maquinarias. Maquinarias importantes, estamos hablando de turbinas, generadores, cosas importantes, digamos. No de una bombita, por ahí de un edificio, digamos. Estamos hablando si tenemos que fundar alguna cimentación importante, digamos. O sea, hay que hacer un estudio especial, no podemos fundar así nomás con la carga de la máquina, digamos. Hay que hacer un estudio especial del comportamiento de la maquinaria y demás. Entonces, de la forma de trabajar, ¿no es cierto? Lo que se recomienda es que tengan volúmenes grandes, esas cimentaciones. Acá habla de un peso de la cimentación de 3 a 5 veces mayor a la de la maquinaria. Acá recomienda una masa mínima según la potencia de la maquinaria de 100 kilos por kilovatio. Los espesores tienen que ser importantes, mayor a un quinto de la dimensión menor de la base, un décimo de la dimensión mayor, y tiene que estar mayormente empotrado en el suelo. 80% de la cimentación debería estar empotrado en el suelo. Para aumentar el amortiguamiento, el ancho de la cimentación debe estar comprendido entre 1 y 1,5 veces la distancia de la base de la cimentación y el centro de gravedad de la máquina. O sea que tenemos que tener, no podemos tener justo, digamos, el ancho de la cimentación con respecto a lo que ocupa la máquina. Y bueno, en casos muy especiales de instalaciones importantes hay que hacer algunos análisis de diseño como análisis estático, análisis dinámico, verificar, digamos, también la frecuencia, digamos, con qué frecuencia trabaja la máquina y con qué frecuencia trabaja la fundación, para que no entren en sintonía esa frecuencia y produzca grandes deformaciones, digamos. Bueno, eso sería todo el tema de cimentaciones superficiales, que con eso ya estamos terminando la clase. Bueno, si tienen alguna consulta. Bueno, entonces quedamos que les voy a mandar la fecha de los parciales y la entrega del trabajo práctico de slide, que lo voy a correr, así lo terminan tranquilo. ¿Pudieron escuchar bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Que tengan una buena semana. Igualmente. Bueno, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe, hasta luego.